un dueño privado, digamos, aquí tenemos 100 buses. ¿Cuántos estudiantes tenemos aquí? Aquí. No es lo mismo que yo sea dueño de 100 buses, que todos nosotros seamos dueños de 100 buses. O sea, nosotros formamos cooperativas para muchas cosas, para la producción, para los servicios, en este caso para el transporte. Y se dio una lucha en los años 90 hasta el 26, defendiendo el transporte público, defendiendo el derecho de las cooperativas de transporte a existir. ¿Verdad? Y ahí tuvimos nosotros. Y los universitarios acompañamos, los estudiantes acompañamos esa lucha para defender el transporte. Y de esa lucha logramos ya lograr que no subiera la tarifa de transporte, mantenerla como se mantiene todavía. Y también nosotros acompañamos como sector universitario a los transportistas, a los trabajadores, ¿verdad? Y ellos nos acompañaron en la lucha por el 6%. ¿Por qué? Porque en la lógica neoliberal había que privatizar todo, incluido la educación superior, que es un gran negocio. Y aunque aquí se autorizó la existencia de universidad privada, para asegurar el derecho básico de los jóvenes a la educación superior, se fue establecida la ley 89, que es la ley de autonomía de las instituciones de educación superior, para asegurar que los jóvenes del pueblo llegaran a la universidad. Y aunque no nos cumplieron con el 6%, porque nunca cumplieron con el 6%, estuvimos luchando para mantener viva la educación superior pública y para mantener lo que daba la garantía básica para ese derecho, que era el 6%. Y ahí estuvimos 16 años luchando. Y no nos dejamos arrebatar la educación superior pública y ese derecho constitucional. Ahora ya estamos en otra condición, porque estamos en revolución, estamos en gobierno del pueblo. Y en esa lucha murieron varios compañeros. En 1995 murieron una masacre universitaria. Ahí estuvo el profesor Ismael, que está aquí acompañando, el profesor Eduardo, estuvimos nosotros. Ahí junto con los estudiantes, con los trabajadores administrativos, estuvimos en la calle. Todos los días íbamos, todos los años íbamos en noviembre, diciembre a la asamblea y en otros periodos para defender el 6%. Y en el 99 nos asesinaron al estudiante de Derecho Roberto González. Entonces, y entonces junto a la lucha social de los trabajadores para defender esos logros, tuvo el acompañamiento del Frente Sandinista del comandante Daniel, que igualmente el Frente Sandinista como partido político tuvo una posición política constructiva. El Frente Sandinista como fuerza política fuerte, con arraigo popular y con sus organizaciones populares, pudo haber derrotado a los gobiernos neoliberales, pudo haber dado un golpe de Estado a los gobiernos neoliberales. Pero nosotros fuimos respetuosos del orden democrático, de que todo se tenía que hacer en los tiempos que establece la Constitución. En este caso ahora con la reforma de 1995, es un periodo de 5 años, cada 5 años, ¿verdad? El cambio de gobierno, ¿verdad? Por la vía electoral. Porque igualmente fuimos nosotros, en los años 80, la revolución, el pueblo consciente, organizado, luchador, que realmente democratizamos la democracia. Porque aquí existía democracia representativa, democracia electoral. Desde el siglo XIX aquí había. Las primeras elecciones que hicieron aquí fue en 1824-1825. Ya cuando éramos Estado libre, Estado soberano, independiente. Pero de todo ese periodo para acá, hasta 1984, en las elecciones solo podían participar la derecha, los liberales y los conservadores. Solo los que tenían el poder económico.
el resto del poder. Las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas revolucionarias, la clase popular no podían acceder a participar en la vida política. Y aunque existieron otros partidos que no fueron liberales ni conservadores todo este periodo histórico, porque existió en Nicaragua un partido socialista que se fundó ya por 1944, existió un partido social cristiano que se fundó como en el 58, etcétera. Pero eso no tenía por constitución el derecho a participar en la vida política. Fue la revolución en los años 80 que dijo que todas las fuerzas políticas, independientemente de su tendencia ideológica, de izquierda a derecha, pueden participar. Entonces aquí la democracia fue plena para todos, no solo en lo político, sino en lo social y en lo económico y en lo cultural, fue la revolución. Entonces, en los 90 hubo un retroceso, porque no solo le aseguramos el derecho a que todo el mundo pudiera participar en todas las tendencias ideológicas, sino que el Estado también daba financiamiento, podía darle financiamiento a cualquier partido que fuera partido con personalidad jurídica y participar en la vida política. O sea que, ¿cómo garantizaba que no siempre fueran los mismos que participaran en la vida política? Que no solo fueran los ricos y las oligarcas que participaran en las elecciones, dando financiamiento a todas las opciones políticas, y eso lo hizo la revolución y eso se mantiene. Pero ¿qué pasó en el periodo neoliberal? Hubo un retroceso en la organización electoral, en el sentido de exclusión. Hubo fraudes electorales en todo ese periodo, el 96, en el 2001. Sobre todo en el 96 fue más descarada el fraude, para evitar que el Frente pudiera ganar. Los liberales, encabezados ya por Arnoldo Alemán en ese momento, digamos, hicieron un sistema electoral desorganizado, o sea, interesadamente desorganizado, y ahí dieron una boleta por las calles, pues, para burlar realmente la voluntad popular. En otros países esas elecciones hubieran sido anuladas, pero bueno, había un espíritu de que no hubiera, que el camino democrático en Nicaragua no se detuviera, pero realmente en ese periodo hubo retroceso. Entonces el Frente Sandinista siempre tuvo una posición constructiva, tenía la fuerza para votar gobierno, pero no era el espíritu de compromiso con la democracia y la paz del pueblo nicaragüense. Y se llegó el momento, que fue en las elecciones del 2006, y el comandante Daniel ganó. Ahí se gana porque también en el mismo periodo neoliberal los partidos de derecha se dividieron. En las elecciones del 96 toda la derecha se aglutinó en el Partido Liberal Constitucionalista. La gran alianza fue el Partido Liberal Constitucionalista, porque el liderazgo ahí era de Arnoldo Alemán, que fue el aglutinador de la derecha en Nicaragua. Pero después de lo que pasó en el periodo de gestión del gobierno de Arnoldo Alemán, primero fue de Violeta, del 1990 a enero del 97, de enero del 97 a enero del 2002, Arnoldo Alemán, y de enero del 2002 a enero del 2007, el periodo de Enrique Bolaños. Entonces, pero ya con Arnoldo, que representa otro sector del capital en Nicaragua, entra en contradicción con otro sector del gran capital, y ellos se comienzan a dividir. Y aparte del PLC comienza a surgir el PLI, por tomar fuerza el PLI, Partido Independiente, o se forma la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN. Y en las elecciones del 2001 van divididos. Se dividen aunque logran ganar con la candidatura de Enrique Bolaños. Pero en las elecciones del 2006 van dos candidaturas de la derecha. Y nosotros vamos con nuestra candidatura y el comandante Daniel gana las elecciones del 2006 con el 38%. Porque de acuerdo a la reforma
una reforma constitucional, el partido que gane que obtenga el 35% de los votos y tenga una distancia de 5% con respecto al segundo lugar, gana las elecciones. Y así ganamos las elecciones en el 2006. Ya luego en la del 2011, el comandante Daniel ganó con el 63%. Y la del 2016 con el 73%. ¿Por qué? Porque en un comienzo la derecha había digamos, promovido la idea de que si ganaba el frente las elecciones, volvía el servicio militar, volvía la guerra, volvía la escasez de productos. Ese uyuyuy que se mantuvo en todo este periodo comienza a despejarse cuando llega el comandante Daniel al frente del Frente Sandinista en el 2007. ¿Y qué es lo que primero se hace en Nicaragua? Las primeras medidas que se tomaron en el 2007. Se establece de nuevo la gratuidad plena de la educación, de la salud. Nos integramos a la alianza ALBA, ¿verdad? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Centroamérica, ALBA. Se firma aquí convenio porque el ALBA es una alianza de naciones, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela, varios países del Caribe, para una relación solidaria, de ayuda mutua y de complementariedad. Y esa alianza también nos ayudó con la solidaridad cubana y venezolana a comenzar a superar la crisis energética. Fue la otra gran medida que se tomó. Nos ayudaron con varias plantas eléctricas, Cuba y Venezuela, para comenzar a estabilizar la gran crisis energética que teníamos en el 2007. Y comenzó entonces también a gobernarse bajo un esquema que se llama de alianzas y consensos. Desde aquel momento el gobierno del Frente Sandinista se llama Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Porque hemos sido un país que viene en guerra desde la independencia, viene en conflictos, viene en intervenciones extranjeras, viene en golpe de Estado. El intento de golpe de Estado del 2018 no es nuevo en esta historia, es viejo. Entonces nosotros necesitamos, desde que llegamos al gobierno, establecer un gobierno de reconciliación. Unámonos y comprendámonos como nicaragüenses, veámonos hacia adentro, superando todas esas etapas de conflicto, de confrontación que han provocado dificultades en el desarrollo nacional y en el desarrollo humano de Nicaragua. Entonces se establece un gobierno de reconciliación y unidad nacional, que así se llama todavía. Y se establece una alianza entre gobierno, empresarios, productores y trabajadores, para que todos juntos empujemos el carro para superar la pobreza en Nicaragua, recuperar la economía en Nicaragua, y que esa recuperación de la economía nos implicara también distribuir la riqueza que se produce. Y de tal manera que en este periodo comenzó a progresar la economía, comenzó a crecer el empleo en Nicaragua, comenzaron a crecer los salarios. A nosotros se nos cumplió con el 6% pleno. Y los profesores universitarios, los trabajadores universitarios y los estudiantes universitarios comenzaron a beneficiarse de eso. A nosotros todos los años daban reajustes salariales del 8, el 10, el 12, el 15%. A ustedes también se le iban subiendo las becas. Comenzó a invertir la universidad porque antes no podíamos invertir, no podíamos tener mejores condiciones. ¿Verdad? Y se buscaron mecanismos de financiamiento para recuperar el desarrollo económico del campo. Y es por eso que ahora ustedes sienten que producimos de todo. Ahora no nos faltan el arroz, los frijoles, el maíz, la fruta, la verdura, porque todo ha sido producto de estos 16 años. Donde ha habido un esquema de alianzas, un esquema de unidad nacional, incluido con la llamada resistencia de Nicaragua.
que en aquel momento nosotros le llamamos en los años 80 la contrarrevolución. Esa contrarrevolución fue formada principalmente de campesinos, que fueron instrumentalizados por los norteamericanos, por la política estadounidense, la política yanqui, y usó a los campesinos porque metía dos cosas, de que el frente quería el comunismo y que el comunismo se robaba a la gente, a los chavalos, y que los hacía jabón. O sea, toda una distorsión ideológica, porque hay una gente que se lo creyó, ¿no? Y que igualmente le iba a quitar su tierrita. Más bien la revolución le dio tierra a los campesinos. Lo que pasa es que muchos sectores del campesino, sobre todo en el norte, no estaban preparados para desprenderse de esa cultura paternalista. El patrón es Eduardo, nosotros le trabajamos a Eduardo. Le trabajamos a él y él nos da también nos da una media manzana ahí para producir arroz. Pero nos viene la revolución y dice, con la ley de reforma agraria, vamos a hacer una reforma agraria. Él que tiene 8.000 manzanas de tierra, solo para él, esas 8.000 le vamos a dar 4.000 a estos trabajadores y el que se quede con 4.000. Entonces, muchos campesinos que tenían esa dependencia paternal con el patrón, vio mal eso, le quitan la tierra al patrón. Si la estamos distribuyendo, estamos haciendo una democratización de la propiedad, estamos dando para que sea tuyo. Y esos muchos sectores no estaban preparados para eso, pues. Entonces, por eso un sector del campesino fue manipulado y se fue a la guerra. Entonces, lo que hubo después, a esos campesinos, a esos de la contrarrevolución que se formaron en un partido que se llama Partido de la Resistencia nicaragüense, los neoliberales lógicamente no les cumplieron, porque los neoliberales representan a la oligarquía. Entonces, por eso se aliaron con el Frente Sandinista, porque saben que el Frente Sandinista es un partido con vocación nacional y con vocación popular, y están aliados con nosotros. Son parte de la alianza desde el año 2006, 2007, bajo una alianza que llamamos Unida Nicaragua Triunfa. Entonces esa es la lógica del gobierno del Frente Sandinista. Nicaragua triunfa si estamos unidos, y si estamos unidos bajo una conducción correcta que piense en un desarrollo humano para todos y un desarrollo nacional que nos dé fortaleza como país, que haga sostenible el desarrollo humano en el largo plazo. Por eso el Frente Sandinista en todo este periodo, el gobierno nacional que preside el comandante Daniel Ortega, ha construido, digamos, una serie de instrumentos de política pública y sobre todo el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano, que guía cómo va a ser el desarrollo, en qué línea, en qué ejes y en qué aspectos de la vida se va a hacer ese desarrollo. Y eso nos ha permitido ir siendo efectivos en la lucha contra la pobreza y logrando desarrollo humano. Nosotros en el periodo neoliberal estábamos ubicados, cuando llegamos al gobierno estábamos ubicados como el número 140 del desarrollo humano en el mundo. Y ahorita seguramente estamos en una medición más completa, como en el número entre el 65 y 70% del desarrollo humano. En todo este periodo, por ejemplo, ya en el periodo neoliberal había una ley de salario mínimo para los trabajadores que ganan menos, ley de salario mínimo para los trabajadores del sector público y privado que ganan menos. En el periodo neoliberal solo se reunió la Comisión Nacional de Salario Mínimo una vez para un ajuste salarial, y la ley dice que semestralmente esa Comisión Nacional de Salario Mínimo debe reunirse. Desde que llegó el Frente Sandinista al gobierno, todos los semestres nos reunimos, porque yo soy parte de esa Comisión de Salario Mínimo. Y en los últimos 16 años ha habido un ajuste salarial del 400, casi el 400% para los que ganan menos. Ya no digamos el sector público, que ha tenido como un crecimiento promedio como el 200% de su mejora salarial. Nosotros andamos como universitarios un poco más, porque logramos reajustes mayores, nosotros como sector trabajador,
universitario. Pero igualmente aquí, en este periodo, se han mejorado los salarios de la zona franca. Porque cuando estaban los neoliberales, había mucha precariedad laboral. Los trabajadores de la zona franca, además de ganar muy poquísimo, no estaban afiliados al seguro social. No podían realizar sindicatos. No tenían posibilidad de acceder a programas sociales. Hoy nosotros hemos logrado, tal vez en los últimos 10, 11 años, que los trabajadores tienen derecho a organizarse. Se han hecho acuerdos trianuales de ajustes salariales del 8, el 10, el 12%. O sea que todos los años crece el salario de los trabajadores de la zona franca. Ellos tienen derecho a que se mejoren las condiciones de trabajo y tienen derecho a acceder a algunos programas sociales como la vivienda social. Todo eso lo hemos hecho nosotros, porque aquí hay un gobierno sandinista, un gobierno del pueblo, un gobierno de trabajadores, que no es igual en el periodo anterior. Y no es igual en otros lugares del mundo que hay zona franca, que hay estas maquilas. Aquí hay un gobierno que dice, bueno, tenés derecho a invertir, tenés derecho a sacar tu realito, pero también nosotros tenemos derecho a que los trabajadores de aquí se les pase como ser humano. Entonces aquí todos los sectores han crecido, ¿verdad? Incluido el tema de la seguridad social. Entonces el país caminaba, el país crecía. Era un ejemplo en el mundo de un modelo que se había construido en Nicaragua, cómo recuperar un país y lo hacer desarrollar, no solo en la economía, sino en lo humano. Entonces aquí venían expertos a estudiar el modelo nicaragüense, estudiar, digamos, cómo se había logrado en medio de las crisis mundiales, porque por ejemplo hubo una gran crisis financiera mundial en el 2008. Yo me acuerdo que en ese año estaba en Estados Unidos. En 2008 yo fui a Estados Unidos a una misión sindical de un mes. Me mandó esa misión la Federación Sindical Mundial. Entonces, yo fui testigo de lo que vivían los trabajadores, los ciudadanos norteamericanos que los despojaban de sus viviendas, perdían su trabajo. Y eso impactó en el mundo. Nosotros llegamos en el 2007 y en el 2008 hay una gran crisis financiera mundial que duró como 6 años. En medio de esa crisis mundial nosotros crecimos, porque aquí nos unimos para sacar adelante la economía, el país. Y había un modelo de alianza y consenso entre los trabajadores, el gobierno, los empresarios. Esa es la magia. Esa es la magia que hemos tenido. Y eso se pretendió detener en el 2018. Porque el país crecía, mejoraba, era ejemplo en el mundo. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar cómo detener eso. Pero esos modelos de tratar de detener el progreso de los pueblos, los modelos que van desarrollando los pueblos, es un modelo que se ha implementado en estos últimos 25 años como en 30 países o más. Comenzó en Europa, en lo que se llama Europa del Este, después en el mundo árabe, la llamada primavera árabe, que eran gobiernos nacionalistas o gobiernos soberanos que habían ahí. Y ha venido a América Latina también. Le llaman de distintas maneras, cambio de régimen, los golpes suaves, usar otros métodos para tratar de derrumbar gobiernos progresistas, revolucionarios, soberanos. Y eso es lo que nos pasó en el 2018. Usando como pretexto muchas cosas, pero sobre todo hicimos una reforma de la seguridad social que era necesaria. Porque la seguridad social nos ha dado muchos beneficios en salud, por ejemplo. Muchos beneficios en la jubilación. Ahora, por ejemplo, vos sos un trabajador y te detectan cáncer y te aplican el tratamiento de cáncer. Cueste lo que cueste, te aplican el tratamiento hasta que te sanes, o para que te sane uno. Son miles de dólares que uno invierte en eso. Por ejemplo, aquellos que tienen deficiencia renal y se le aplica hemodiálisis. Si vos te vas a un sector privado, ¿cuánto te cuesta una sesión de hemodiálisis?
cientos y miles de dólares al mes. Aquí nosotros tenemos el servicio de hemodiálisis por el Seguro Social. Entonces, lógicamente, para sostener todos esos servicios de calidad del Seguro Social, había que aportar un poquito más. Los empresarios un poquito más porque eso es lo que tiene más riqueza. Los trabajadores aportábamos del 6.25 al 7%, se iba a aportar el 0.75%. Y el gobierno iba a dar otro por ciento, iba a reconocer la deuda histórica que tiene el Estado nicaragüense con la seguridad social. Porque aquí nosotros tenemos seguro social como desde 1900, mediados del siglo XX. Mediados del siglo XX. Pero cuando triunfó la revolución en el 79, todas las reservas del seguro social se lo llevaron a su bolsillo. Quedamos sin reservas de seguro social. La revolución levantó el seguro social. Porque antes, en el 79-80, solo unos cuantos trabajadores estábamos afiliados a la seguridad social. No era universal para todos los trabajadores de la seguridad social. Nosotros universalizamos el seguro social. Levantamos el seguro social. Cuando llegaron los neoliberales, usaron de caja chica al seguro social, le robaron los fondos de la seguridad social. Entonces, cuando llegamos en el 2007, tenemos que recuperar, y es por eso que cuando llegamos se hizo una ley que reconoce la deuda histórica del Estado de Nicaragua con el seguro social. Se reconoció que 300 millones al año o más se iba a entregar al seguro social para su recuperación. Pero también era tomar otras medidas para su sostenibilidad. Entonces usaron eso, manipularon eso como pretexto para desatarlo del 2018, que seguramente ustedes estaban o aquí o estaban terminando secundaria o iniciando la universidad. Entonces el presidente de la República dice, bueno, si es por eso, suspendemos la medida y negociemos. Pero no era eso fue solo un pretexto. Y se desató el plan golpista. Usando también al sector universitario, usando nuestras universidades como parte de ese intento golpista, manipulando, destruyendo, matando. Y ellos ¿qué destruyeron? No destruyeron las empresas privadas, los bancos privados, destruyeron universidades públicas, destruyeron colegios públicos, centros de salud pública y otras afectaciones que provocaron. Solo el intento golpista en 2018 provocó un daño de 27.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir 27.000 millones de dólares? Que el Producto Interno Bruto de Nicaragua en aquel momento anualmente era 12.000 millones de dólares. O sea, el presupuesto, el Producto Interno Bruto de Nicaragua en esa fecha era anualmente 12.000 millones. Y luego tuvimos una afectación de 27.000 millones de dólares solo en esos 3 meses del 2018. O sea, que una afectación casi de 2 años y medio del Producto Interno Bruto, además de las muertes y los daños humanos que provocaron y la psicología que le provocaron a los jóvenes de esa generación. Como ustedes. No era necesario llegar a ese nivel, porque el gobierno sandinista ha tenido un modelo de consenso y de alianza, de diálogo y consenso, que podemos resolver las cosas platicando, poniéndonos de acuerdo. Pero no como era la directriz norteamericana, porque eso es lo que aplica y financia los golpes de Estado que no son suaves. Ustedes conocieron eso, pues sufrieron eso, y no es golpe suave, así se le dice porque combina elementos de la manipulación, de la llamada guerra psicológica. Nosotros tenemos 3 cerebros, aquí tenemos un psicólogo que sabe eso. Nos agarraron uno de los cerebros, que es el más, no sé si se dice de las más bajas pasiones, el cerebro reptiliano. Y en las primeras semanas nos manipularon. Comenzamos a tener odio contra los sandinistas porque eso se construyó en la guerra psicológica. Y si yo tenía un vecino, que Eduardo es vecino y es sandinista, y yo no soy sandinista, y comienzo a decirle sapo, le comienzo a pegar pedradas a su casa, y si lo puedo matar, lo mato. Eso fue, o sea, la manipulación al ser humano para actuar con odio, con saña contra el otro ser humano. Y eso lo hubo en el 2018, además de la destrucción, la guerra psicológica. Pero la gente comenzó a ver
Y eso que quieren supuestamente el bienestar de Nicaragua, están matando, están destruyendo, están instalando tranque. Entonces comenzó a imponerse el cerebro racional, comenzó la reflexión, y entonces la gente comenzó a decir, bueno, hay que desmontar esos tranques. Y es cuando el presidente actuó con la brigada de paz. Y volvimos a recuperar la paz en julio del 2018. Y la hemos recuperado. Ya para ir terminando, a ver si tienen algunas preguntas. ¿Qué hemos nosotros consolidado y recuperado en todos estos años? Que también nos quiere el mundo, la paz. O sea, lo que tuvo en riesgo en el 2018 fue la paz. Y esa la mantenemos y somos uno de los países que tienen paz en el mundo y sobre todo en la región. Hemos fortalecido la seguridad, porque aquí en un país hay paz y seguridad cuando hay políticas sociales, hay oportunidades para la gente y hay instituciones y la comunidad trabaja por la paz y por la seguridad. No tenemos instituciones comprometidas con la seguridad y con la paz. No tenemos un ejército y una policía que es de las mejores policías, no dicho por nosotros, sino reconocido a nivel internacional por su vocación profesional, humanista, y de que no es penetrada, no ha sido penetrada por el narcotráfico y la criminalidad. Y cuando hay indicios de eso, no para afuera eso que andan en eso. Entonces hemos cuidado las instituciones para que no sean afectadas por el crimen organizado y el narcotráfico. Y somos aquí en Centroamérica el muro de contención contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nosotros no vivimos como vive Honduras, como vive en Guatemala y hace poco como vivía El Salvador. Somos un país tranquilo, seguro. Siempre habrá algún porcentaje de delincuencia, eso es normal. Pero que aquí hayan secuestros, que hayan homicidios escandalosamente, secuestros, que en cualquier parte te llevan, eso lo tenemos controlado, tenemos seguro. Y esas dos cosas son importantes para el desarrollo y las inversiones. Igualmente hemos defendido la estabilidad económica, la estabilidad política, fortaleciendo las instituciones en Nicaragua. El desarrollo económico tiene un sentido de construir equidad social. O sea, hay un mecanismo de que si produzco riqueza, eso me llega al presupuesto público y el presupuesto público tiene una orientación social. El 56 o 58% del presupuesto público en Nicaragua está dirigido a políticas sociales y a inversión económica social. Ese instrumento es muy importante, además de los otros elementos, que es, por ejemplo, la mejora salarial de los trabajadores, que es los financiamientos a los micro, pequeños y medianos productores del campo y la ciudad. Esas tres cosas son elementos fundamentales para que construya equidad social. El presupuesto que tenga una vocación social, la mejora de los ingresos de los trabajadores y de sus condiciones de trabajo, y políticas sociales de financiamiento, de capacitación, de acompañamiento tecnológico para que esos productores, para que esos trabajadores por cuenta propia, productores micro, pequeños y medianos productores del campo y la ciudad tengan condiciones para generarse su empleo y generar riqueza para su familia y para el país. Esas tres cosas hemos logrado y por eso hemos avanzado en equidad social y en reducción de pobreza. Nosotros hemos logrado una reducción de la pobreza, por lo menos al 2018 teníamos del 48% que encontramos al 24%. Y del 17% de extrema pobreza la reducimos en 10 años al 6.9%. Y estamos recuperando ese camino, por eso hemos terminado un censo para combatir la extrema pobreza. Y hoy, precisamente ahorita voy para allá a una capacitación vamos a hacer un censo de alfabetización. Porque nosotros en el 2009 logramos declarar a Nicaragua país libre de analfabetismo, pero ya han pasado 14 años. Tenemos que actualizar los datos de cómo estamos con la situación de alfabetización. ¿Qué porcentaje hay de analfabetos? Para igualmente entrarle a una
jornadas, como lo hemos hecho en otro momento de la historia. Aquí hay 3 profesores que tuvimos en los años 80 alfabetizando. Como estábamos como su edad, estuvimos allá alfabetizando. Después en el 2007 al 2009 una jornada de Martía Fidel. Y ese año 2009 logramos que Nicaragua se declara por la UNESCO país libre de analfabetismo. Vamos a hacer un censo para ver cómo está la situación del analfabetismo en Nicaragua. Porque nosotros pensamos en la gente, en el desarrollo humano. Y un ser humano es libre en primer lugar si tiene, si sabe leer y escribir, si tiene la posibilidad de conocer el mundo y comprender el mundo a partir de la educación y del conocimiento. Como les he dicho, en todo este periodo hemos mejorado de manera importante los ingresos salariales. Y los ingresos salariales van a crecer en la medida que crece la economía. Y hay mecanismos para que haya políticas salariales, ¿verdad?, para todos los trabajadores o segmentados de acuerdo a la realidad de cada sector de la economía. Como les decía yo, el sector público, el sector de salario mínimo, el sector de zona franca, etc. Hemos crecido y mejorado la seguridad social. Cuando nosotros llegamos en el 2007, habían 420.000 trabajadores afiliados a la seguridad social. Y en 10 años logramos duplicar casi a 900.000 trabajadores afiliados a la seguridad social. Y eso hay que mantenerlo y sostenerlo y aumentarlo. Porque después vienen los jubilados. La presente generación, si yo me jubilo hoy, los trabajadores de hoy me sostienen a mí de manera solidaria, y así va. Entonces tenemos que creer que la seguridad social para que haya un suficiente fondo para sostener los derechos de la jubilación. ¿Por qué? Porque también, por lo que hemos hecho en Nicaragua desde los años 80, aquí ha crecido la expectativa de vida. Yo me jubilo. Por ejemplo, nosotros como profesores universitarios tenemos derecho, los hombres. Si nosotros tenemos 1.500 semanas cotizadas, a los 55 años podemos jubilar. Si el profesor tiene como 61. ¿Vos cuánto tenés? 66. Yo soy el más chaval. Tengo 59. Cualquiera de los 3 ya podemos tener derecho a jubilar. 2.500 semanas cotizadas. Entonces, pero también la jubilación en Nicaragua es voluntaria. Eso también nos ayuda, porque nosotros que estamos activos, estamos aportando, entonces no estamos sacando, porque ya está jubilado. Entonces yo me jubilo hoy, por ejemplo, si yo me jubilara a los 55 años y mi expectativa de vida en Nicaragua es 70 años, yo por lo menos voy a estar recibiendo 15 años pago de jubilación, 15 años. Y como trabajador ya aporté el 6.25 y ahora el 7%. Hay que ir creciendo el seguro social para que sostener este seguro solidario que hemos mantenido en Nicaragua. Ya no digamos la educación gratuita, de mayor cobertura y calidad de la educación nacional. Hoy es nacional la educación de todos los niveles. Hemos llevado a todo el país la educación pública, de primaria, secundaria, técnica, universitaria. Y últimamente con el programa Universidad en el Campo la hemos llevado hasta los sectores rurales. Han habido 2 grandes revoluciones en la educación en Nicaragua, considero yo. Cuando llegamos nosotros al gobierno no había educación, no estaba universalizada la secundaria en el campo. Y se comenzó a trabajar, y en el 2018, precisamente en el 2018, salió la primera generación de bachilleres del campo. Entonces, a partir del 2018 están saliendo varias generaciones de jóvenes que lograron el bachillerato, que quieren una universidad, o quieren un técnico superior, o quieren ser profesores. Entonces ahora por eso hemos llevado, más que vengan para la ciudad, hemos llevado la educación superior y la educación técnica al campo. ¿Para qué? Para desarrollar el campo, desarrollar a los jóvenes del campo y la posibilidad que ellos aporten al desarrollo de las zonas rurales de Nicaragua. Igualmente hemos universalizado la salud. Hasta en la última comunidad de Nicaragua hay un puesto de salud. Ya no digamos los hospitales de primera línea que tenemos. ¿Se han ido aquí al Belespayo?
Pero si ustedes se van al Viviapela, que supuestamente es privado de referencia aquí, y se van al hospital público que les digo del España, no se le queda atrás, incluso lo supera, pues, porque yo me acuerdo que una vez fui con un niño que tenía dengue, entonces yo estuve acompañándolo, entonces él tenía su cama, él tenía las cosas donde dejarlas, yo tenía donde sentarme con él, cada rato le llevaban su refrigerio, su comida, cada rato llegaba la enfermera o el médico a verlo, si era necesario exámenes. Esa es la atención que tenemos y por eso estamos haciendo hospitales en todo el país, Chinandega, el León, en Virgo, en el norte, en todos lados, porque realmente y son hospitales de primera línea. Podemos decir que Nicaragua tiene hoy la mejor salud pública de Centroamérica por esas inversiones estratégicas. Ahora es normal hacerte cualquier examen de alta tecnología que en otro momento tenía que pagar. Esa es parte de lo que hemos logrado. Hemos universalizado la energía eléctrica, es decir, hemos hecho una revolución energética en Nicaragua. Hemos cambiado la matriz energética. Cuando nosotros llegamos, la producción energética eléctrica en Nicaragua dependía de un 80% del combustible, del petróleo. Hoy le hemos hecho al revés esa matriz. La mayor parte de la producción energética en Nicaragua, con un 75%, depende de energía alternativa, energía hidroeléctrica, que es la del agua, los ríos y todo eso. La energía eólica, la de los vientos. La energía geotérmica, la de los volcanes. La biomasa, la que aportan los ingenios en la época de zafra, la biomasa, ¿verdad? Y igualmente un porcentaje siempre de petróleo, pero ya no dependemos mayormente del petróleo, dependemos menos del petróleo. Entonces eso hace de que sea más barata, sea más limpia, y por eso es que han habido en los últimos años dos reducciones de la tarifa de energía eléctrica en Nicaragua. Entonces ya producimos lo necesario para este momento, pero tenemos que seguir fortaleciendo la inversión en energía eléctrica para sostener en el mediano y largo plazo el desarrollo de Nicaragua. Pero hemos superado la crisis y ahora estamos en condiciones muy sólidas del sistema eléctrico y energético de Nicaragua. Se mantiene y se fortalece el subsidio al transporte y se han introducido miles de nuevas unidades. El presidente entregó como ¿cuántas unidades nuevas? De 150. Nosotros desde el año 2008 para acá hemos introducido buses nuevos, sobre todo en Managua, pero ahora se está extendiendo a todo el país. Entonces, no solo es que mantener el subsidio del transporte, sino llevarlo que sean comunidades modernas, nuevas. ¿Qué pasó con los neoliberales? Traían buses usados. Traían buses usados también, y importaban de los Estados Unidos. Pero bueno, tenemos derecho a dignificación de muchos más. Y a la medida que la economía crezca, no es que nos estén regalando esos buses, hay una línea de crédito, pero lo estamos haciendo como gobierno para que el sector transporte, las cooperativas de transporte, brinden mejor servicio y el ser humano tenga una mayor calidad. Otra cosa muy importante que no le hicieron a liberar es la vivienda social. Antes había proyectos de vivienda, pero era para clase media, para gente con ingresos altos. Ahora se han construido miles de viviendas, más de 120.000 viviendas, con programas, digamos, de financiamiento público, de bajos costos, y urbanizada. Hay también opciones, se han entregado como 100.000 lotes de terreno para hacer casas también, que urbanizadas te entregan el terreno a través de las alcaldías. Entonces, es un reto que tenemos, que hemos venido creciendo. Antes solo hacía casas de 150.000, 200.000, 300.000 dólares. Ahora hay viviendas sociales que es accesible al pueblo, que es accesible a los trabajadores, y donde hay un subsidio de $3.000 de ningún. Se han conseguido fondos. Porque antes caíamos con la banca privada nosotros. Ahora el gobierno ha buscado otros mecanismos de financiamiento externo y público
para que la familia dice, bueno, de entrada te damos de subsidio $3,000. Como la prima. Y a veces más de como el 15% del costo de una vivienda. Todo eso ayuda a la familia nicaragüense. Y lo podemos hacer porque aquí hay revolución. Hemos avanzado, estamos iniciando un proceso de transformación digital que nos cree las capacidades para la economía y los servicios en el presente y en el futuro. La misma universidad en el campo, la misma UALN, después de la pandemia hemos fortalecido este trabajo, ¿verdad? Ahora hay muchas conferencias, muchas actividades en línea, ¿no? Entonces eso también necesita más capacidad, ancho de banda y todas esas cosas. Estamos trabajando en eso en el país. Hemos avanzado mucho en la seguridad y soberanía alimentaria. Como el 85-90% de lo que necesitamos como alimento lo producimos. No era así el periodo neoliberal, que teníamos que importar una buena parte, comprar afuera una buena parte de nuestra alimento. Igualmente hemos pensado en el desarrollo de las municipalidades y en el desarrollo del Caribe nicaragüense. Ahora los municipios, ustedes ven que han cambiado, se han dinamizado, han mejorado las calles, programas de calles para el pueblo, los parques, ¿verdad? Y muchos otros elementos del desarrollo local, no digamos del Caribe. Ahorita ya está la carretera a Bluefield y hace poco fuimos nosotros a Billboard. Eso nos va a ayudar a dinamizar la relación entre el Pacífico y el Caribe y va a desarrollar el país. Ya no digamos pues que hemos duplicado la infraestructura. Más o menos en toda la historia de Nicaragua hasta el 2007 se habían construido como 2.000 kilómetros de carretera en Nicaragua. Y mala carretera. Ahora tenemos como casi 4.500 kilómetros de carretera y de buenas carreteras. Y el presidente dijo que las carreteras que construyamos a partir de este momento van a ser de concreto hidráulico para darle más durabilidad. Es innegable que hemos avanzado en la equidad social, en la equidad de género, en los derechos de la mujer, en los derechos de los jóvenes, en los derechos de los niños. Y hemos logrado fortalecer y ampliar relaciones internacionales de manera soberana. Nicaragua tiene relaciones con la mayor parte del mundo bajo un principio de respeto y hemos ido diversificando las relaciones económicas y comerciales, porque todavía dependemos en una buena parte de la economía y el comercio de los Estados Unidos, pero hemos venido ampliando. Y ahora con las relaciones con China se nos abre un mercado inmenso de amplias posibilidades y un tipo de relación con China, porque en China hay una revolución. El modelo chino es un modelo político revolucionario, pero también una economía abierta. Y el mayor ejemplo que tiene China es que en un tiempo relativamente corto, los chinos son 1.400 millones de habitantes, nosotros somos como 7.100 millones. Sacó a su país de la pobreza y la ubica ahora como la segunda economía del mundo. Y tiene un esquema de relaciones internacionales diferente a la de los Estados Unidos. ¿Cuántas bases militares tiene Estados Unidos en el mundo? 800 bases militares. ¿Qué está haciendo Estados Unidos en el mundo? ¿Cuántas bases militares tiene China en el mundo? Pero tiene dos cercanos a China, ¿no? Porque es un país inmenso, 2 o 3, para defender su territorio. Pero Estados Unidos tiene como 800 bases militares en el mundo. Solo en América tiene como 80. Entonces, el esquema de relación con China es diferente. Son trabajadores, son emprendedores, tienen una cultura milenaria y tienen una relación internacional diferente, de mayor relación de respeto y de complementariedad en la relación internacional. Entonces, eso nos depara, ¿verdad?, bajo un gobierno sandinista y con todo esto que hemos logrado, seguir profundizando el desarrollo de Nicaragua hasta acabar con la pobreza, ir superando la desigualdad y construir un desarrollo humano permanente, cada vez mejor, y una fortaleza de la nación, de la nación soberana y libre por la que hemos luchado desde hace 500 años. Pero nosotros aquí los españoles vinieron en 1523
Estamos en 1823, hace 500 años vivieron los españoles. Y seguimos luchando. En primer lugar contra los españoles, nos independizamos, después luchamos contra los ingleses, y ahora estamos luchando contra los norteamericanos, que son los que quieren mantenernos sometidos y dominados. Entonces, y eso solo es posible en revolución. Eso es lo que yo les quería compartir, muchachos, y vamos a la orden por cualquier pregunta. Gracias. ¿Va para otra clase? Sí, vamos unas dos preguntas pues, para los jóvenes que están en el tercer y quinto año de historia, que tienen que ir a clase, si tienen más preguntas, pues nos quedamos después que se refieren los jóvenes. Se preguntan pues las observaciones, hagan eso que han estado platicando, cuáles son las dudas que tienen. Todo está claro. Nosotros decimos, si no hay preguntas que o que no le entendieron nada o que todo está claro. Esperemos que sea lo último. Bueno, compañeros, pues gracias y vamos adelante siempre. Buenos días. Ahora el tercer año se van a su aula, por favor. Tutores que tienen la otra clase. Bueno, que ha sido útil.